Tenemos ahora la fibra óptica monomodo, la fibra óptica monomodo en el cual podemos observar que tiene un núcleo mucho más pequeño, podemos observar eso visualmente, a diferencia de la fibra multimodo, ¿no? A diferencia de la fibra multimodo. Esto va a permitir que la luz, que los pulsos de luz viajen por una sola trayectoria en una en dirección, podríamos decir, recta, ¿no? Sin presentar ángulos de trayectoria, como lo era en el multimodo, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que podemos resaltar además es que aquí en el monomodo no va a existir o se va a eliminar la dispersión modal que habíamos señalado anteriormente, ¿no? En el multimodo, ¿no? Entonces, si se elimina la dispersión modal, obviamente va a permitir que la señal se pueda transmitir a distancias aún mayores y sin distorsión a diferencia del multimodo, ¿no? Ahora, esta es una de las características de aprovechamiento de este tipo de fibra óptica, ¿no? ¿Qué más podemos decir aquí? En relación a los diámetros, de esta fibra de esta fibra monomodo, perdón, es que el núcleo tiene un diámetro de 9 micras, ¿ok? En la multimodo el diámetro era de 62.5 micras en promedio, ¿no? Así que obviamente podemos observar que el núcleo es aún más pequeño, ¿no? Esto entonces además significa que la luz viaje por una trayectoria, en una única trayectoria, obviamente, ¿no? Disminuyendo esa dispersión modal que habíamos hablado, ¿no? También está compuesto por un revestimiento o cladding, ¿no? Va a ser aquel revestimiento que va a rodear al núcleo, podemos observar eso, y tiene un diámetro de 125 micras también, ¿no? Y un recubrimiento coating con un diámetro de 250 micras también, ¿no? En relación a la atenuación de la fibra monomodo, ¿no? Es decir, la pérdida de la señal, de la intensidad de la señal a lo largo del cable, ¿no? En configuración de una longitud de onda de 1300 nanómetros, ¿ok? Las pérdidas van a ser menor a 0.36 decibeles por kilómetro. Y en una configuración en longitud de onda de 1550 nanómetros, las pérdidas van a ser menores a 0.25 decibeles por kilómetro, ¿no? Ahora, la característica principal de esta fibra monomodo, de este tipo de fibra monomodo, es que lo hace perfecto, lo hace ideal para transmisiones de larga distancia, ¿no? Generalmente se dice, ¿no? Fibra multimodo para distancias cortas y fibra monomodo para distancias largas, ¿no? De esa manera. Entonces, en resumen, el perfil de la fibra óptica es de los dos tipos de fibra que habíamos comentado, ¿no? Y los diámetros que cada uno se compone, ¿no? Si quisiéramos hacer una comparación quizás con el cabello humano, por ejemplo, es que en micras se mide alrededor de 70 micras, ¿no? Entonces, podemos ver que el núcleo en una fibra monomodo es aún menor que el diámetro del cabello humano, ¿no? Para que se hagan una idea tal vez, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Podemos ver entonces que en fibras multimodo el diámetro del núcleo podemos encontrarlo en 62.5 micras o también en 50 micras, ¿no? Y en fibras monomodo el diámetro pues, del núcleo va a ser aún más pequeño, pues de 9 micras, para resumir todo eso, ¿no? Ahora, en relación al núcleo, el material del cual está compuesto, pues puede ser hecho de material de sílice o de vidrio, ¿ok? El cladding o el revestimiento de la capa que va a rodear al núcleo está compuesto de sílice,
vidrio o silicona o polímeros. ¿Okay? Y el coating o recubrimiento está o suele ser hecho o suele ser encontrado en materiales de nylon o PVC, ¿no? Entonces, habíamos hablado de índice de refracción, reflexión, que son son las propiedades en las cuales la fibra óptica se apoya para la transmisión de los rayos de luz o los haces de luz, ¿no? No olvidemos entonces que por si aparece en su examen que el principio, la propiedad de reflexión, viene a ser cuando un rayo o un haz de luz va a rebotar sobre una superficie, ¿no? Va a rebotar sobre una superficie y esta a su vez va a cambiar de dirección. Cuando sucede eso, estamos hablando de una reflexión. Ahora, cuando hablamos de refracción, ocurre cuando la luz o el haz de luz, el rayo de luz va a pasar, ¿no?, de un medio a otro, ¿no? De un medio a otro. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver del agua al aire, ¿no? O del aire al agua, ¿no? Y podemos ver cómo esta se dobla, ¿no? Lo mismo acá, si estamos hablando de refracción del núcleo, si la luz se refracta, cambia de dirección saliendo por afuera del núcleo, ¿no? Ahora, si podemos comentar algo en relación al funcionamiento de estas dos propiedades dentro de la fibra, pues podemos, como estábamos comentando, indicar que la luz va a viajar por el núcleo, ¿no? O mejor dicho, va a viajar a través del núcleo, ¿no? Gracias a esas dos propiedades, ¿no? Y también a las propiedades del material del cual están hechos, que habíamos hablado en su momento, ¿no? Y a su vez también del revestimiento, es decir, las capas que los cubren, ¿no? Debido a todos esos materiales y a esas capas adicionales, la luz va a sufrir se dice que va a sufrir una reflexión interna total, ¿no? Es decir, habíamos dicho que la luz va a rebotar, ¿no?, de manera constante en la pared inferior del núcleo, ¿no?, y también del revestimiento, ¿no? Y de tal manera que esta luz se va a mantener, digamos, atrapada dentro del núcleo, ¿no? Entonces no se va va a viajar de tal manera que por la fibra sin escaparse, podríamos decirlo de otra forma, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos unos parámetros en relación al estándar gigabit Ethernet. Bueno, ya lo habíamos hablado, pero aquí con una información más adicional, que es la longitud de onda, ¿no? Para longitudes de onda corta, 850 nanómetros, obviamente para distancias más cortas también, tenemos el estándar 1000 base SX, ¿no?, en el cual hace referencia a eso que hemos comentado, ¿no? ¿Qué tipos de fibras son utilizadas acá? Pues las fibras con diámetros de núcleo en referencia a las multimodo, ¿no?, 62.5 micras y 50 micras, ¿no? El siguiente estándar, 1000 base LX, para longitudes de onda largas, 1300 y 1310 nanómetros, ¿no?, para distancias largas, obviamente, en el cual también hace uso de tipos de fibra con diámetros de 62.5 y 50 micras, y a su vez también para fibras monomodo, es decir, con un diámetro de 9 micras, ¿no?, alcanzando también diferentes anchos de banda medidos en megahercios, ¿ok?, y las distancias también a cubrir, ¿no? Y a su vez tenemos en la última fila, la forma de interpretar esto es las pérdidas o la atenuación que pueden sufrir ellos, estos tipos de fibra óptica por kilómetro, ¿no? 3 puntos dB o decibeles, ¿no? 3.2 decibeles por kilómetro, 3.4 decibeles por kilómetro, etcétera, 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 ¿no? Sigamos. Sí, sigamos. Bueno, la verdad, sí, voy a tomar un poco de agua. Acá. Seguramente acá ya habían hecho, o ya habrán visto
en esta ilustración, en sus tareas tal vez o en sus clases, los distintos conectores de fibra óptica que podemos encontrar o son usados comúnmente, ¿no? Podemos señalar eh, los conectores o los mecanismos, los distintos mecanismos de acoplamiento, también llamados así, en SC, conector, o en inglés, mejor dicho, por sus siglas en inglés, Subscriber Connector, SC, en el cual el mecanismo empleado en este tipo de conector, podemos ver acá en pantalla, es el de empujar y estirar, ¿no? Este conector SC es se caracteriza por ser usado comúnmente, o en otras palabras es de uso general, a diferencia de los demás. Además de que es fácil de usar también, ¿no? Y podemos decir que es popular porque si ustedes tienen en sus hogares, en sus casas, algún servicio de internet por fibra óptica, van a poder observar este tipo de conector conectado directamente a su router, o también llamado ONT, router GPON o ONT, ¿no? Van a poder observar este conector allí, SC, que está siendo empleado, ¿no? Tenemos el siguiente mecanismo de acoplamiento, que es el de LC, Lucent Connector, en sus siglas en inglés, ¿no? Este de acá se dice que usa un clip de sujeción, ¿no? Este conector es más pequeño que el SC, es ideal para entornos o centros de datos por sus características internas de este tipo de conector, ¿no? Es ideal para este tipo de infraestructura en realidad, ¿no? Tenemos el siguiente tipo de conector, FC, Ferrule Connector por sus siglas. Este tipo de mecanismo usa un sistema de rosca, y eso se puede ver aquí visualmente, ¿no? Un sistema de rosca en el cual la razón de utilizar un sistema de rosca es para una conexión firme, ¿no? Para emplear una conexión firme, ¿no? Es de esta manera que la fibra es sujetada de manera segura, ¿no? O de forma segura, ¿no? Esto es ideal para infraestructuras o entornos o lugares donde existen vibraciones, ¿no? Dice acá, ¿no? Además de presentar una buena resistencia también, ¿no? Por último tenemos el conector ST, Strike Tip, que usa un mecanismo, un sistema de bayoneta, ¿ya? Para una rápida ejecución o un rápido acoplamiento en realidad, ¿no? ¿Qué podemos decir? Que a diferencia de los tres anteriores es más robusto, ¿no? Al hablar de conectores de fibra óptica también es necesario señalar, y por si acaso, también si en sus exámenes de primer parcial aparece, hablar sobre los tipos de pulido que existen, ¿no? Los tipos de pulido que existen, o también podemos, si lo han investigado en sus tareas, tal vez habrán leído que son también llamados pulido de férrule, ¿no? Pulido de férrule, ¿no? No olvidemos que férrule es aquella pieza del conector, acá donde estoy señalando, que es la cual va a sostener la fibra, ¿no? Ahora, el pulido que se encuentre en cada conector va a determinar, ¿no?, cómo la luz se va a reflejar en la conexión, ¿no? Tenemos pulido UPC, que por sus siglas en inglés se denomina contacto ultrafísico, ¿no?
Este pulido es es usado, ¿no?, en conectores monomodo, ¿no? Y generalmente se puede encontrar o se puede identificar en color azul, si no me equivoco, ¿no? El UPC, la forma en cómo se encajan, podemos verlo acá en la ilustración, ¿no?, visualmente o gráficamente, ¿no? Tenemos el pulido o la forma del extremo del conector, también llamado pulido, ¿no?, en flat, que es un pulido plano, ¿no?, un pulido plano. Este tipo de pulido es el más básico a diferencia de los tres: PC, UPC, APC, que en realidad fue el primer tipo de pulido utilizado anteriormente, ¿no? Ya hoy en día ya no es utilizado, porque en realidad en el momento de la unión en este tipo de pulido deja un espacio, ¿no?, un espacio de aire, un espacio vacío entre las dos fibras. Ahora esto provoca que ocurra o exista una alta reflexión. Mencionamos el principio de reflexión en la luz, ¿no? Es decir, provoca pérdidas, ¿no? Tenemos el pulido PC, contacto físico o physical contact. En este caso, este pulido es algo curviado, pero no tanto como lo es la curvatura que tiene el pulido UPC, ¿no? Este pulido PC asegura, ¿no?, asegura un contacto más, digamos, más confiable que el anterior o el antiguo pulido flat, ¿no?, entre los núcleos de las fibras, ¿no?, de tal manera que va a reducir la reflexión de la luz que mencionábamos al inicio, ¿no? Generalmente este tipo de pulido PC es utilizado en fibra multimodo, ¿ok?